Señor Bernardo. Bueno, vamos a repasar un poquito, primero, lo que fue la votación en diputados en mayo de 2012, cuando se confirma la ley de YPF. Sí. Y después, dos tandas de declaraciones de Axel Kicillof, una ya la vimos, pero la segunda también en la misma línea, ratificando y explicando por qué era beneficioso el acuerdo por YPF. Pero escuchemos y veamos el momento en el que el kirchnerismo celebra la votación y la aprobación de la ley por YPF. Diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. Fernali, la fiesta que armaron. Y pero obvio, es un afuera. negocio millonario, Claro. se quedaba el kirchnerismo, Claro. otro más. En Plaza de Mayo, la Ahora, estos movilización tipos son afuera. tan responsables como Kicillof, Totalmente. como Cristina Fernández, de todo este desfalco que han hecho y lo que implica hoy para la Argentina el costo. Aparte fue una elección, una votación que terminó por paliza en el Senado y en diputados Sí, también. porque era el famoso Congreso Escribanía, Sí, ¿te acuerdas? sí. En ese momento. Y aparte, si necesitabas un apoyo, los radicales votaron todos a favor. Todos. En diputados. Todo el kirchnerismo, los Es radicales, impresionante. y en contra votó la gente del PRO, Sí. se abstuvo Elisa Carrió, Elisa Carrió se abstuvo. y después hubo algunos votos también que votaron negativos. Hubo algunos Algunos votos. votos del peronismo, algún peronista. Algún voto Sí. puntual. Era un congreso muy diferente Sí. al actual, con muchos actores diferentes, también muchos diputados y senadores que poco tenían que ver con la estructura actual. Por ejemplo, se ausentó Carlos Menem en el Senado. Qué raro. No iba Claro, bueno, en esa época solía ausentarse No iba nunca. Carlos Menem, Sí. que no iba nunca. Y también había otros casos, por ejemplo, para explicar, por ejemplo, Pichetto pertenecía al bloque de senadores. Era del el Frente nombre por la fuerte Victoria. de Cristina Fernández en el Exactamente. Senado. Hubo muy Exactamente. pocos igual negativos, solo 32 votos negativos. Hubo 32 porque votos el negativos. Congreso- Te digo, el PRO mayoritariamente Sí. tenía unos 10 votos y después algunos bloques puntuales. Pero el Congreso era, ¿se acuerdan en ese momento? La famosa escribanía del Congreso era esa. Sí. ¿Sabés quién vota a favor? Increíblemente también, alguien muy vinculado al PRO después y a Patricia Bullrich, que fue Gerardo Milman. Mira, Estaba en el GEN en aquel momento es uno de los responsables también. y se abstiene Margarita Stolbizer, Sí. no me acuerdo si se abstiene o se ausenta Margarita Stolbizer, que también pertenecía al GEN. Recordemos Sí. que ambos venían de GEN en ese momento. Pero sí, claramente, hay muchos que el radicalismo, especialmente en diputados, Sí. quedó totalmente marcado con esta ley, con Negri votando, por ejemplo, con Gerardo Morales también Sí, Alfonsín. votando a favor, Alfonsín, obviamente Ricardo Alfonsín, Ricardito. votando a favor. Bueno, Ricardito no dejó cagada por hacer. el tiempo lo termina mostrando, terminó Sí, siendo embajador claro. de Alberto Fernández Sí. en España. Tenemos para ver a Axel Kicillof repetir lo que ya mostramos, porque la verdad es un audio No, contundente es terrible. y está bueno repetirlo. Exactamente. una Ese versión leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como el propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta de que tenían la gallina y los huevos de oro y que dijeron, la vamos a hacer parir, pero que nadie pueda husmear acá en la compañía? La El versión nivel ampliada. de ignorancia, el nivel de ignorancia de Kicillof me sigue sorprendiendo. No puedo creer que haya dicho esto en vivo. No, se lo dijo, pará, lo dijo. En el Congreso, lo aplaudieron, Sí. le votaron la estupidez que acabo de decir, pero O sea, decir en vivo que va a pasar por encima pará, del estatuto. lo grave es que este señor fue director de YPF, después fue ministro de Economía, ahí era el número 2 del Ministerio de Economía, y hoy es el gobernador, el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero yo, el nivel de ignorancia, pocas veces visto. Kicillof muy celebrado en ese momento por el kirchnerismo, por lo que era una renovación del kirchnerismo. Kicillof no sabe lo que es un estatuto de una empresa, entonces.
sobre todo una empresa que cotiza públicamente. Sí. Totalmente, el estatuto no solo es un documento legal, sino que son las reglas. Claro. Y toda empresa tiene su estatuto. Ahora, es importante escuchar esto, porque este es el argumento central de la justicia de Estados Unidos para el fallo que acaba de dar. Porque, en definitiva, lo que dice la justicia de Estados Unidos, señores, si ustedes violaron el estatuto abiertamente, no es que no se dieron cuenta, abiertamente. ¿Es ese recorte de cuando Entonces, habla de tarados estúpidos? claro, ¿Esos 15 segundos? Es esto que acaba de decir Kicillof, esto es el argumento central del fallo. ¿Y para qué está el estatuto? Sobre todo para defender a los pequeños accionistas. Acá está el estatuto de YPF, acá lo tenemos. Y el estatuto de YPF dice que si vos querés comprar más del 15% de las acciones, lo que debería haber hecho el Estado argentino es una OPA, una oferta pública de adquisición. ¿Por qué tenés que hacer una oferta pública de adquisición y por qué todas las empresas tienen su estatuto, que son sus reglas del juego y es un documento legal? Sobre todo para que de la noche a la mañana no pueda cambiar de manos la dirigencia de una empresa y cambie el rumbo de la empresa de la noche a la mañana. Por eso, entonces, si vos querés adquirir más del 15%, le tenés que hacer una oferta a todos por igual. Entonces, más allá de Repsol, estaba Grupo Petersen. No, pero y todos los accionistas. Exacto, todos. Pero eso lo ves en el mundo. Cuando escuchás que se va a lanzar una OPA, muchas veces es porque hay una oferta de un accionista y el estatuto te marca, no, mira, antes de que vos comprar, tenés que hacerle la oferta a todos. Exacto. Pues no es que vos podés comprar y hacer lo que quieras, no. Primero hacerle la oferta a todos y el que quiera, porque tal vez hay muchos accionistas que dicen, no, yo con el Estado argentino no quiero saber nada. Si me estatiza la empresa, me quiero ir. Por eso es la oferta. Pero es tan ignorante, tan brutalmente ignorante, pero además son delincuentes. Porque lo que hicieron está completamente fuera de la ley. Y acá tenés el fallo. Y lo peor es que ahora te quieren convencer que es un acuerdo del presidente Milei con Estados Unidos. Che, Milei llegó hace 1 año y medio a la presidencia. No, el fallo fue en 2023. Este escándalo empieza en 2012. Sí. Esta estupidez que acabas de escuchar, una estupidez mayúscula, pero mayúscula en serio, del hombre que estaba segundo en el Ministerio de Economía, explicándote que no hay que hacerle caso al estatuto. ¿Y para qué son los estatutos? Totalmente. Esa parte, el arranque de una etapa de locura absoluta del gobierno kirchnerista, del segundo gobierno Cristina. Sí. Igual, me es parece el arranque... también hay que conocer un poco la historia, porque no fue una estatización así nomás. Es decir, acá como todo lo que hace el kirchnerismo y lo que hizo el kirchnerismo, lo que hicieron fue hacer un negocio. Y lo que querían es quedarse con parte de todo, de la obra pública, de las empresas públicas. Esto empieza intentando correr primero a Repsol. Es decir, recuerden ustedes que Néstor Kirchner se pelea con Repsol, los critica, y los critica además en un viaje a España, que después vuelve al año siguiente tratando de recomprar un poco las cosas, pero la relación estaba clara que estaba rota. Y que el kirchnerismo, porque esto empieza con Néstor Kirchner, lo quería sacar a Repsol. Lo que pasa que antes de estatizarla, como también las cosas que hace el kirchnerismo, dijeron, vamos a buscar un empresario amigo que se haga cargo de una parte. Es decir, vamos a empezar a reprivatizar la empresa. En ese momento era la argentinización de YPF. ¿Y a quién llaman? Al tipo que tenía, al grupo que tenía el Banco de Santa Cruz, que era de donde venía Néstor Kirchner. Banco de Santa Cruz, lo explica muy bien ayer Pañi esto. Banco de Santa Cruz, que en su momento fue uno de los bancos que les sirvió a los Kirchner en la investigación de enriquecimiento ilícito que tenía Ollarvide. Porque una de las justificaciones del enriquecimiento de los Kirchner estaba en las inversiones y en los intereses que le pagaba el Banco Santa Cruz. Entonces, insisto, lo explica muy bien ayer Carlos Pañi. Ahora, ¿cómo ingresa Petersen? Estamos hablando de Eskenazi, ¿no? Digo, para... Eskenazi. El grupo es Eskenazi, sí, la familia Eskenazi, el grupo era Petersen Tinelli Cruz, una muy vieja constructora, muy tradicional constructora, que es la que se queda con los bancos de Santa Cruz y de Santa Fe en las privatizaciones, pero que es de la familia Eskenazi. Eskenazi se queda con todo el control de la empresa. Kirchner los elige, por conocidos obviamente, para quedarse con, creo que era el 20% inicial de las acciones. 20%. Un grupo que en su vida tuvo un solo interés en el sector energético, porque estaba dedicado a la construcción y después al sector financiero con los bancos. Nunca tuvo. Pero crean 2 empresas, una es Petersen Energía y la otra no me acuerdo cuál es, con sede en España, con lo cual vos argentinizás pero con empresas extranjeras. Y la obligan a Repsol
a venderle el 20%. Pero ¿cómo se lo vende? Que esta es la otra maravilla de todo. Se lo vende sin pagar nada. Se lo vende con el pago contra dividendos, contrapago de dividendos. Entonces, Lara compra, pero Lara no pone un peso. La empresa empieza a dar dividendos y con esos dividendos Lara le paga a Repsol. Pero no puso un peso y se quedó con el 20% que era básicamente Kirchner. Totalmente. Así empieza toda la historia en una maniobra que los Kirchner tenían perfectamente armada y que termina con la estatización. Digo, y hay que ver qué hizo después, porque este fallo no es solamente de los fondos, tiene una parte del dinero se lo lleva Petersen. O sea, Exactamente, es lo que te iba a decir. Claro. Si repasamos rápidamente la línea de tiempo, en 2011 Kicillof lo anuncia, en 2012 sale la ley de expropiación y en 2015 es cuando el fondo Dufour compra exactamente los derechos de quiebra de Petersen y con eso empieza... pero no compra todos. No compra todos. No, compra, el 30% se lo queda Eskenazi. Quiere decir que este fallo también termina beneficiando a Eskenazi, porque una parte del dinero se lo va a cobrar Eskenazi. La compra de las quiebras, de los derechos de juicio, es algo que se hace habitualmente. Muchas veces hay fondos que están dedicados a ver los litigios, hacen una apuesta a futuro, creen que el litigio a futuro puede funcionar, la verdad que no tienen ningún problema de apuro y pueden esperar 10, 20 o 30 años. Entonces le compran a las empresas el derecho sobre el juicio, que fue lo que hizo con las dos empresas de Eskenazi, que no vendieron la totalidad. ¿Sí? En este fallo hay una parte importante que seguramente va a terminar cobrando también Eskenazi. Por eso acá hay que revisar muy bien toda la operatoria. Ahora, lo de Kicillof... ¿Querés escuchar? Es increíble. Precisamente. No puedo creer que increíble. en vivo haya dicho... Claro, digo, a veces yo lo veo como un tema bastante reciente. Lara, por ejemplo, tenía 14 años, Claro, creo. Pasó mucho tiempo, ¿eh? Ha pasado mucho No tiempo, no se termino de da entender cuenta, cómo pero... una persona con esa formación puede Claro. decir en vivo que va a pasar por encima del estatuto de... Bueno, dijo algo más, porque Pará. habló de Y un... todos los aplaudieron. Sí, te los aplaudieron. Sin Exacto. entender nada de lo que estaban haciendo. Dijo algo más, porque habló de un acuerdo muy beneficioso y también se despachó con ironías. Escuchemos lo que decía el entonces secretario de Política Económica del Ministerio de Economía. Ahora, yo no les pago en efectivo, yo gobierno nacional, sino que les pagamos con bonos a 20 años. Algunos. Nosotros dijimos, bueno, 5.000 millones de dólares no van a valer porque son bonos, van a valer menos. Entiendo que les moleste que esto se haya arreglado pacíficamente, tal como marcaba la ley, con un acuerdo mutuo y que además es beneficioso para Argentina. No estoy diciendo que es malo para Repsol. Estoy diciendo, es muy beneficioso para Argentina. Lo sabe todo el mundo porque basta leer la prensa mundial, el propio Repsol, los gobiernos de los distintos países. Pero acá hay unos genios que quieren convencer a los argentinos que sale muy caro lo que hemos pagado. Vos fíjate, porque lo leía en el diario, aún haciendo esa cuenta realmente estrafalaria, el número que daba es menos de lo que pedía Repsol. A 20 años le vamos a pagar eso. ¿Cuántos juicios quedan? Y después de la firma de este acuerdo, 0. Sí. Pará, está bueno explicar esto. Porque la Argentina, porque esta es la otra gran estupidez y el error de Kicillof. De Kicillof no. De Kicillof y de quien en su momento era el secretario legal. Porque todo esto... Zanini. Claro, exactamente. Sí, la firma la puso Zanini. Todo esto tiene que pasar por el secretario legal y técnico, que es el tipo No que ve... no nos olvidemos de Cristina, Claro. obvio, ¿no? No, pero Claro. obviamente, Cristina es la jefa de la banda, básicamente, está claro. Y esta operación la piensa y la desarrolla primero Néstor Kirchner y después la continúa. Pero el hombre que debería haber frenado todo, pues haber dicho, che, Kicillof es una estupidez lo que está diciendo, es Zanini. Y Zanini era el secretario legal y técnico. Obviamente es el que termina avalando semejante estupidez. ¿Por qué dice Kicillof la operación de la que habla todo el mundo, que es exitosa? Porque le compran el Estado... Vamos a volver un minuto atrás. Entra Eskenazi. En un momento dado, Cristina Fernández se reúne con los Eskenazi. Apenas 40 días después de convertirse en... Se habían ido o 9.000 o 9.500 millones de dólares en ese momento en dividendos, en costo de energía. Entonces le dice a los Eskenazi, paren de enviar dividendos afuera. Termínenla con girar los dividendos afuera, porque estamos gastando una fortuna por el tema energético.
porque tenías que importar energía todavía ahí. Entonces, ahí es donde se rompe la relación con Eskenazi. Ahí, a partir de ahí, se rompe y empieza la gran operación estatización. ¿Qué hace la Argentina? La Argentina le compra a Repsol. Hace un acuerdo donde le compra las acciones a Repsol. Este acuerdo que dice Kicillof que era recontraventajoso. Pero son tan imbéciles que se olvidan de las dos empresas de Eskenazi. Son tan imbéciles que se olvidan de cerrar ese capítulo. Entonces negocian con Repsol, pero quedan las dos empresas de energía que Néstor Kirchner le dijo a los Eskenazi que las armaran cuando el grupo no tenía ningún interés en el sector energético. Y quedan las dos empresas en España, que son las que quedan abiertas y que después le venden los Eskenazi los derechos de quiebra y de juicio a estos fondos. Son tan imbéciles que no se dieron cuenta que había dos empresas que quedaban abiertas y a donde tenés que jugar el famoso 15%. Exacto. Una cosa, ¿cómo decís, che? ¿En serio? Ahí entra el artículo ¿Seguir 7. discutiendo que lo que hicieron está mal?